Dios les bendiga, les saludo a su pastor y amigo Carlos Alberto Mora. Quiero invitarles a ustedes, hermanos, para que leamos la escritura en primer libro de Samuel, el capítulo 22, el versículo 1 y 2. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 22, 1 y 2 dice: Yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Vamos a ver el tema liderazgo y torpezas. ¿Qué es un líder? Es uno que influye en otros. David tuvo influencia en todos estos 400 hombres que estaban totalmente devastados por los problemas. David tuvo tacto para cambiar el estado de ánimo de sus hombres. Fue un proceso y su liderazgo hizo parte del cambio de todos ellos. David tuvo sabiduría para la transición que Dios iba a hacer en sus hombres. David tuvo paciencia para soportar las torpezas de ellos. David les enseñó el temor a Dios a través de su actitud. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Se hizo muy poderoso en Israel y Judá. Buscó siempre la unidad de su pueblo. Aunque era un hombre de Dios, cometió muchas torpezas, mas sin embargo no opacaron su luz. Si colocamos su liderazgo en balanza y sus torpezas, siempre resaltará su liderazgo, porque dejó su impronta, su sello en la vida de sus hombres. Esos hombres llegaron a ser los 30, de ahí de esos 400, llegaron a ser los 30 valientes de David, que eran los que eran sus escoltas. David hizo de estos hombres unos hombres diferentes, totalmente renovados, cambiados. Un líder influyó para el cambio de sus vidas, después de que eran hombres que estaban afligidos, que estaban endeudados, que se hallaban en amargura de espíritu. El liderazgo de David cambió totalmente el estado de ánimo de estos hombres. Pero también encontramos las torpezas de David. Esa palabra torpeza, error. David cometió adulterio, cometió homicidio, mintió. Pero sabe una de las cosas, eso no opacó su liderazgo. Porque si lo vemos, David entonces se le recordará siempre como el hombre valiente, como el hombre según el corazón de Dios, que venció al gigante Goliat, que tuvo la valentía, el coraje de enfrentarse a ese incircunciso filisteo. Mientras que los valientes del pueblo de Israel, Saúl el rey, sus hermanos y todos los hombres de guerra, estaban acobardados, tenían miedo, y la rodilla del uno se daba con la otra del miedo. Nadie quería enfrentarse a Goliat. Goliat lo llamaban el paladín, un héroe, un campeón. ¿Y cómo es que David se enfrenta a un hombre de experiencia? ¿Sabe qué hacía la diferencia? La presencia de Dios.
todo el pueblo de Israel miraba al gigante Goliat. David lo que hacía era mirar a su Dios grande por la fe. Y tenía su confianza puesta en él, que él iba a entregar a ese gigante en sus manos y que lo iba a vencer en el nombre de Jehová, su Dios. David entonces venció a Goliat, lo derribó y le cortó la cabeza, y eso hizo que todos los filisteos huyeran, no de las habilidades de David, no de la valentía de David. Ellos vieron en David al Dios de los cielos y tuvieron miedo y huyeron. David entonces se hizo grande, se hizo fuerte, se hizo poderoso a través de esa victoria tan grande, y se le reconocerá siempre como un hombre valiente, aunque haya cometido torpezas. Encontramos en la Biblia que Moisés era un hombre torpe para hablar, no era de fácil habla, había torpeza en su habla. Éxodo capítulo 6 y el versículo 30, entonces nos dice la escritura: y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Dios se encargó de ese proceso de Moisés y lo hizo un gran líder. El salmista cometió también torpezas. Salmo 73, versículo 21 al 28, el salmista entonces dice, capítulo 73, versículo 21: y se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Se había llenado de amargura su corazón. Solamente cuando entró en el santuario se dio cuenta el fin de todos aquellos que eran prepotentes, que se coronaban de soberbia, que hablaban con vanidad. Y él había pensado que en inocencia había lavado sus manos, que todo ha sido en vano lo que había hecho. Entendió todo cuando entró en el santuario de Dios. Los profetas, también los hombres que llevaban la voz de Dios al pueblo, también se encontró torpezas en ellos. Jeremías 23, 14 dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Pero ¿sabe? Yo encuentro un versículo aquí en la Biblia, en Isaías 35 y el versículo 8: y habrá allí calzada y camino, será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Quiere decir que nosotros no hemos llegado al otro extremo. Hay mucha gente que en medio de sus torpezas han sido reincidentes y tomaron las torpezas como un hábito, como una práctica, y se extraviaron del camino de Dios, se alejaron de la presencia de Dios, fracasaron y hoy se sienten frustrados. Nosotros, sí, Señor, hemos cometido errores, torpezas,
pero nos hemos humillado, hemos reconocido, sí, delante de Dios nuestros errores, le hemos pedido perdón al Señor y no seguimos reincidiendo, no seguimos practicando eso. Esas torpezas no, nos alejamos de ellas y no nos hemos extraviado del camino de Dios. Eso quiere decir que las torpezas nuestras no han empañado nuestro liderazgo, porque ha habido un reconocimiento, ha habido una renovación, ha habido una reivindicación en nuestra vida para con Dios. Sí, hemos cambiado. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Sí, nuestro liderazgo ha influido en otros, ha tenido influencia para cambio, para bendición, para formación en la vida de otros. ¿Quién será que no ha cometido torpezas? Nadie podrá levantar su mano y decir: pastor, yo nunca he cometido una torpeza. Todos hemos cometido torpezas que solamente la misericordia y la gracia de Dios nos han alcanzado, y Él nos ha perdonado. Él ha tenido misericordia de nosotros, porque si no, este era el momento donde no estaríamos aquí caminando con Dios, no estaríamos en el camino de la santidad, no estaríamos aquí perseverando, porque reconocimos a tiempo, porque nos volvimos de ese mal camino, porque le confesamos a Dios nuestros errores, nuestras torpezas, y fuimos recibidos a misericordia, y Jesús nos perdonó. Yo quiero invitarte en esta mañana, estimado hermano, que a pesar de las torpezas, Dios te ha usado. Sí, a ti y a mí hemos tenido torpezas y Dios nos ha usado, Dios se ha glorificado, Dios ha mostrado su poder y su gloria, y su presencia aún está con nosotros. Eso quiere decir que ha brillado más nuestro liderazgo que las torpezas. Que Dios en su misericordia nos ha dado oportunidades, y yo quiero aprovecharlas, porque yo quiero ser salvo, porque yo quiero estar en el reino de los cielos con Él. Yo te invito también que reconozcas tus torpezas, que te vuelvas de tu mal camino, que te reivindiques con Él, que te renueves y que te apartes de esas torpezas. Y si así lo haces, tu liderazgo va a brillar, tu liderazgo va a tener esa impronta, ese sello en otras personas. Te van a recordar mucho por tu liderazgo. Gloria a Dios. Y si así lo hacemos, que el Señor Jesús nos bendiga. La paz de Cristo para todos. Amén.